Bienvenido o bienvenida a esta inmersión profunda. Hoy vamos a meternos con una historia súper conocida, o que creemos conocer, la de Jonás. Usamos, claro, los fragmentos que tenemos del texto bíblico. Exacto. Muchos la saben, pero si miramos de cerca, ¿qué hay ahí? Esa es la idea hoy, ¿no? Desmenuzar los puntos clave, las tensiones, los mensajes, quizás los no tan obvios. Bueno, empecemos a ver qué onda con esto. Precisamente. Es un texto antiguo, claro, partes del libro de Jonás. Y es fascinante cómo funcionan estas narrativas. Vamos a ver las acciones, pero sobre todo a intentar entender las motivaciones de los personajes. Jonás, obvio. Claro. Pero también los marineros, la gente de Nínive, e incluso cómo se presenta a Dios, ¿no? Y las preguntas que deja picando sobre, obediencia, misericordia, la naturaleza humana misma. Es muy rico. A Jonás, hijo de Amitai, levántate, anda a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad llegó hasta mí. Así, sin vueltas. Pero Jonás, la reacción es inmediata y, totalmente opuesta. Se levanta, sí, pero para huir, a Tarsis. Que era como decir al fin del mundo, ¿no? Lo más lejos posible. Exacto. El texto lo dice clarito. Huyó, lejos de la presencia del Señor. Y es súper concreto. Baja a Jope, el puerto, encuentra un barco justo para allá, paga su pasaje. Y adentro, se embarca. Ahí ya te preguntas, ¿qué piensa Jonás? ¿Que Dios tiene un mata y Tarsis está fuera? Claro, esa idea de huir de la presencia del Señor pensaba que Dios era, local. Ya te dice algo de su visión quizás un poco, no sé si primitiva, pero sí desesperada. Y mientras él intenta escaparse, el Señor, el texto dice que desata una tormenta tremenda en el mar. Una tempestad enorme. Y arriba, en cubierta, es el caos. Los marineros, que el texto marca como paganos, cada uno le reza a su Dios. Tiran todo por la borda para que el barco no se hunda. ¿Y Jonás? Abajo. En la bodega. Durmiendo. Profundamente dormido. Es increíble ese contraste. La tormenta que él mismo provocó, en cierto modo, y él, ajeno. Es indiferencia. Está agotado de la tensión, de la huida, o es negación pura, como si al dormir el problema desapareciera. No se sabe, pero es muy llamativo, tanto que el capitán mismo tiene que bajar a despertarlo. Y lo que le dice es casi un sacudón. ¿Qué te pasa que estás durmiendo? Levántate, invoca a tu Dios, a ver si tu Dios se acuerda de nosotros y no nos morimos. La ironía es total. Los que no conocen al Dios de Jonás le piden que rece, mientras el profeta dormía. Se invierten los papeles ahí. Completamente. Y la cosa se pone peor. Los marineros ya no saben qué hacer y recurren a un método clásico, echar suertes. Para ver quién tenía la culpa, ¿no? Una costumbre antigua para encontrar al responsable en una crisis así. Exacto. Y como era de esperar, la suerte cae sobre Jonás. Ahora sí, lo encaran todos. A ver, decinos ya por qué nos pasa esto. ¿A qué te dedicas? ¿De dónde sos? ¿Cuál es tu tierra? ¿De qué pueblo venís? Un interrogatorio en plena tormenta. Y la respuesta de Jonás es clave, pero también conflictiva. Soy hebreo y temo al Señor, Dios del cielo que hizo el mar y la tierra. Tremendo. Dice las palabras correctas, se identifica con su Dios, el creador de todo, justo del mar que los está por tragar. Pero lo dice mientras está huyendo de él. ¿Cómo se entiende eso? Para los marineros esa confesión no ayuda, empeora todo. Dice el texto que se llenaron de gran temor. Saber que este tipo está escapando justo del Dios que creó ese mar furioso. ¿Les da más miedo todavía? Claro. Y le preguntan casi sin poder creerlo. ¿Pero qué hiciste? La pregunta que nos hacemos todos, ¿no? Y enseguida, lo práctico. Bueno, ¿y qué hacemos con vos para que el mar se calme? Urgente. Y la solución que da Jonás es drástica. Agárrenme y tírenme al mar. Yo sé que por mi culpa les vino esta tormenta tan grande. Y acá, el texto nos deja pensando. ¿Qué es esto? ¿Reconoce su culpa y acepta el castigo? O es un sacrificio para salvarlos, o simplemente se rinde, ve la muerte como la única salida. Podría ser una mezcla, ¿no? El texto no lo aclara, y esa ambigüedad es fuerte. Quizá hay un poco de todo eso en su respuesta. Lo que sí es interesante es que los marineros no lo tiran así nomás. El relato les da como una nobleza inesperada. Intentan salvarlo de otra forma. Sí, dice que se pusieron a remar con todas sus fuerzas para volver a tierra, pero no pudieron.
Intentan evitarlo. Y solo cuando ven que no hay caso, y antes de hacer lo que Jonás pidió, hacen algo increíble. Le rezan al Dios de Jonás, al Señor. Eso es notable. Le piden no morir por culpa de Jonás, pero también piden no ser culpables por matarlo. Dicen algo como, «Ay, Señor, te rogamos, que no muramos por la vida de este hombre, ni nos hagas responsables de sangre inocente». Tienen una conciencia de justicia, ¿no? Incluso en esa situación límite. Totalmente. Y recién ahí, después de rezarle al Dios de Jonás, lo toman y lo tiran al mar. Y el efecto es instantáneo. El mar calmó su furia. Y el impacto en los marineros es tremendo. Ya no es solo miedo a la tormenta, es temor reverencial a ese Dios. El texto dice que temieron al Señor con gran temor, y le ofrecieron sacrificios, hicieron promesas. Es casi una conversión ahí mismo. O por lo menos un reconocimiento profundo del poder de Dios. Mira qué paradoja. La desobediencia del profeta termina llevando a estos hombres a reconocer a Dios. Mientras tanto, Jonás. Bueno, su historia no termina ahí, claro. Dios no lo deja ahogarse. No. El texto dice que Dios había dispuesto un gran pez para que se tragara a Jonás. Y ahí, en ese lugar tan insólito, dentro del pez, se queda 3 días y 3 noches. Un tiempo con mucho peso simbólico en la Biblia, ¿no? 3 días. Sí, sí. Y desde ahí adentro, desde las entrañas del pez, Jonás por fin hace lo que no hizo en el barco. Ora. El capítulo 2 es esa oración. Es un poema tremendo, de angustia, pero también de... Describe todo con imágenes muy fuertes. En mi angustia clamé al Señor. Desde el vientre del Seol, que es como decir, el lugar de los muertos, lo más profundo pedí auxilio. Me arrojaste a lo más hondo. Me envolvió la corriente. Todas tus olas y tus ondas pasaron sobre mí. Se siente expulsado, ahogado. hundido, con algas en la cabeza, bajando a las raíces de las montañas. Es una descripción de desesperación total. Pero a ver, si analizamos la oración, no es solo un lamento. No. No, hay un reconocimiento claro de que Dios está actuando, incluso en el juicio. Tú me echaste, tus olas pasaron sobre mí. No culpa al mar, culpa a su propia situación frente a Dios. Y también, esto es clave, hay como una fe que resurge desde el fondo. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé del Señor, y mi oración llegó hasta ti. Es verdad. Y hace una promesa concreta. Mas yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. Exacto. Y termina con una declaración teológica fundamental. La salvación viene del Señor. Si lo comparas con el tipo que huía y dormía, parece otro Jonás. ¿O no? Esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Realmente cambió o es solo la desesperación del momento? Esa es la tensión que sigue. En ese momento, la oración suena sincera. Parece marcar un punto de quiebre. Tocó fondo y parece que vuelve a Dios. Por lo menos, las palabras lo indican. Si el cambio es profundo, bueno, eso se va a ver después. Por lo pronto, Dios responde a esa oración. De forma directa y, digamos, bastante gráfica. Sí, dice, y el Señor dio orden al pez, el cual vomitó a Jonás en tierra firme. ¡Pum! Afuera. Liberado. Del mar y del pez. Una segunda oportunidad, literal, con los pies en la tierra. Y esa segunda chance viene con una segunda llamada, como un reinicio. Exacto. Vino palabra del Señor a Jonás por segunda vez. La orden, la misma. Levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclámale el mensaje que yo te diré. Y esta vez, Obedece, se levanta y va. el texto insiste en el tamaño de Nínive, ¿eh? Una ciudad grandísima de 3 días de camino. Una metrópoli de la época. Jonás entra, camina solo un día y suelta el mensaje. Que es cortísimo. Sorprendentemente corto y al hueso. Dentro de 40 días, Nínive será destruida. Eso es todo. Nada más. Ni explicaciones, ni detalles. Uno pensaría, bueno, acá lo linchan. Claro. Uno esperaría rechazo o burla, o que lo ignoren. Pero pasa algo increíble. Quizás el mayor milagro de toda la historia. Más que el pez y la tormenta. ¿Qué pasa? La reacción. El texto dice así, simple. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios. Plaf, inmediato, total. ¡Wow! Así nomás. Así nomás, una respuesta unánime.
y se ponen en acción. Proclaman ayuno, se visten de cilicio, esa ropa áspera de luto, desde el mayor hasta el menor, todos. Es una reacción masiva. Y llega hasta el rey. Y el rey no solo participa, sino que lo lidera, de una forma ejemplar. Totalmente. Se baja del trono, se saca el manto real, se cubre de cilicio él también y se sienta sobre ceniza. El gesto máximo de humillación y arrepentimiento. Y no se queda ahí, lo hace oficial. Saca un decreto, ayuno obligatorio para todos, hasta para los animales, todos cubiertos de cilicio, y pide que clamen a Dios con fuerza. Y lo más importante, pide un cambio real, que cada uno se convierta de su mal camino, de la rapiña a la violencia que hay en sus manos. Es un arrepentimiento con acciones concretas, no es solo decir perdón. Y el rey añade esa frase de esperanza humilde. ¿Quién sabe? Quizá Dios se vuelva y se arrepienta, y se aparte del ardor de su ira, y no perezcamos. No lo da por hecho, pero confía en la posibilidad. Y Dios responde a eso, ¿no? A las acciones. Exactamente. El texto es clave. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió Dios del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Esto es fuerte teológicamente. La idea de que Dios responde al cambio humano genuino hasta el punto de cambiar un juicio ya anunciado. Nínive se salva. La ciudad condenada es perdonada por su respuesta. Un éxito total de la misión. Misión cumplida. Uno esperaría que Jonás esté, no sé, feliz o al menos aliviado. Pero no. Acá viene el giro final, el más desconcertante de todos. ¿Qué siente Jonás? El texto dice: pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Se enoja, se enfurece porque Dios fue misericordioso. Es chocante. No puede soportar que Dios haya perdonado a Nínive. Su oración después es casi un reclamo. Un reproche directo a Dios. Sí, le dice: «Ah, Señor, ¿no es esto lo que yo decía cuando estaba todavía en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis. Porque yo sabía que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal». Le tira en cara los atributos de Dios como si fueran un defecto. Es como decir: sabía que eras demasiado bueno y por eso me escapé la primera vez. Es tremendo. Y su enojo es tan grande que pide morirse. «Ahora pues, oh Señor, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida». Prefiere morir antes que ver a esos otros, a los ninivitas, recibir la compasión que él mismo recibió. ¿Qué le pasa? Es nacionalismo herido. Un sentido de justicia súper estricto. Celos. Es muy humano en su mezquindad, quizá, pero impactante en un profeta recién salvado de un pez. Parece que la lección de la misericordia para él mismo no se le aplicó a los demás. Y la primera respuesta de Dios es una pregunta simple pero demoledora. ¿Haces tú bien en enojarte tanto? Una invitación a mirarse adentro, ¿no? Claro, pero Jonás como que no la agarra. Se va de la ciudad, se hace una choza improvisada y se sienta a esperar. ¿A qué? Quizás a que Dios se arrepienta de haberse arrepentido y destruya todo igual. Y ahí es donde Dios le da la última lección. Una lección práctica, como una parábola viviente. Exacto. Una pedagogía divina muy particular. Primero hace crecer una planta, tipo un ricino, que le da sombra. Y Jonás, dice el texto, se alegró muchísimo por la planta. Le alivia el malestar físico y se pone contento. Su ánimo depende de esa comodidad. Pero la lección sigue. Claro. Al día siguiente, Dios manda un gusano que seca la planta. Y encima, un viento caliente del este y el sol le pegan fuerte a Jonás. Y vuelve a sentirse miserable. Y vuelve a desear la muerte. Mejor sería para mí la muerta que la vida, otra vez. Su mundo emocional atado a esa planta. Y Dios vuelve a preguntar, parecido a antes, pero sobre la planta. ¿Tanto te enojas por la planta? Y la respuesta de Jonás es desmedida. Mucho me enojo, hasta la muerte. Está dispuesto a morir de rabia por una planta que duró un día. Y esa reacción tan fuerte por algo tan pasajero es justo lo que Dios usa para cerrar. Ahí está el punto, la comparación final. Dios le dice básicamente: vos te compadeciste y te enojaste hasta la muerte por esta planta que ni plantaste ni cuidaste, que creció en una noche y en una noche se murió. Un pequeño alivio pasajero. ¿Y yo?
Y la pregunta final del libro. La pregunta que queda resonando. ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales? Esa frase sobre la mano derecha y la izquierda se suele interpretar como niños o gente muy ignorante de la ley de Dios, ¿no? Y los animales. Amplía el círculo de compasión de Dios de una forma increíble. La comparación es brutal. La preocupación de Jonás por su comodidad personal y efímera, la planta, contra la compasión de Dios por una ciudad entera, con miles de personas, quizás ignorantes, pero personas al fin, y hasta los animales, seres que Dios sí creó. Desnuda la pequeñez del corazón de Jonás. Y la historia se corta ahí. No sabemos qué respondió Jonás, no sabemos si aprendió. La pregunta de Dios queda en el aire. El foco se corre de Jonás al carácter de Dios. Exacto. Nos deja la reflexión a nosotros, digamos. A cualquiera que escuche la historia. Te obliga a pensar en tus propias reacciones. Y con eso cerramos esta exploración de Jonás. Un viaje movido, ¿eh? Desobediencia, tormenta, rescate increíble, misión cumplida. A regañadientes. Un éxito de arrepentimiento masivo y al final, la bronca del profeta porque Dios es bueno. Te deja pensando mucho. Muchísimo. El texto te deja ahí con esa pregunta sobre la compasión. ¿Será que los límites que nosotros ponemos a la misericordia, a quien creemos que se la merece y quien no, hablan más de nuestras propias limitaciones, de nuestros miedos, que de cómo es Dios, según este relato? La historia parece romper con esa idea de una compasión selectiva. Es una pregunta incómoda, la verdad. Sí, sí lo es. Quizás la reflexión final para quienes escuchan es esa. ¿Qué dice de nosotros, de nuestro propio corazón? ¿Cómo reaccionamos cuando vemos que la gracia, el perdón o simplemente la compasión se le da a otros? Sobre todo si esos otros son los que vemos como distintos, lejanos o hasta enemigos. ¿Nos alegramos de verdad o sentimos como Jonás, esa cosita, ese no es justo? Una pregunta viejísima, pero que sigue súper vigente.